Bueno, muchísimas gracias por toda la introducción. Y bueno, para ponerlos un poco en el contexto de este trabajo, por qué lo realicé, voy a hablar primero de que actualmente tengo la dirección de un ProHobby que, bueno, como dice ahí, está vigente desde el 2020 hasta el 2022, ya que se extendieron los proyectos debido a la pandemia, se extendieron un año más. Así que bueno, el proyecto todavía está vigente y lo estará hasta el próximo año. Este trabajo se enmarca dentro de este ProHobby que se denomina Estudio de la Geodinámica Argentina, analizando el comportamiento de estaciones DORIS y estaciones permanentes GNSS. Bien, con respecto a DORIS, significa orbitografía y radioposicionamiento Doppler integrado por satélites, y en el caso de las estaciones GNSS, significan sistema de posicionamiento global, en el caso de GPS, que es la más conocida. Pero GNSS engloba técnicas como GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. Nosotros en particular trabajamos en este caso con la técnica GPS. Ambas técnicas se encuentran instaladas en el predio del observatorio en la sede central, el Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Por eso surge este proyecto, ya que contamos ahí en el observatorio con estas dos técnicas satelitales que trabajan en forma similar, pero de manera inversa, ¿bien? Para ponerlos un poquito ahí en conocimiento de DORIS, que por ahí no es muy popular con respecto a GPS, lo que transmite la señal es la antena, que es como podemos ver acá, la antena en tierra, transmite señales en dos frecuencias. Y esta señal es recepcionada por los receptores que van a bordo de los satélites. Bien, entonces, a través del sistema Doppler o esta metodología, se pueden determinar, por ejemplo, la posición de la estación. Es decir, de la antena que emite esa señal. En el caso del GPS es en forma inversa, la señal es transmitida por los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, y esta señal es recepcionada por las estaciones en tierra, bien, las antenas en tierra. Por eso se eligieron ambas técnicas para comparar los resultados que proveen las mismas. Dentro de los objetivos del proyecto de investigación, el trabajo que presento en esta oportunidad está relacionado con este objetivo específico, que es determinar las variaciones temporales de las posiciones de estas estaciones que se utilizan como referencia, y relacionar estas variaciones a agentes sísmicos y tectónicos. Bien, con respecto a DORIS, hay que destacar que de las 5 técnicas geodésicas satelitales, DORIS, que es una técnica que proviene de Francia, es un sistema francés, tiene la mejor distribución en la superficie terrestre. Bien, la mayoría de las técnicas, la mayor concentración se da en el hemisferio norte. Bien, y solo hay algunas estaciones en el hemisferio sur. En el caso de DORIS, como pueden ver, la distribución es homogénea, y justamente son bastante meticulosos con esta tipo de técnica, porque se encargan de estudiar la ubicación de cada una de las antenas para que cubran un cierto radio la señal. Entonces, debido a esta configuración de la red, no tenemos en Argentina una red densificada. Es más, en Argentina, como pueden ver acá, o en este mapa que está un poquito ampliado acá,
Solamente en Argentina hay 2 estaciones. Tenemos la de San Juan, que se encuentra en el predio de Loafa, y esta que está en Río Grande. Entonces, para el proyecto solamente tenemos en cuenta 4 estaciones y ahí nos ampliamos un poquito con respecto a Argentina. Nos vamos ya a Perú y a Brasil para tener en cuenta 4 estaciones. Pero bueno, esto se los cuento para que sepan que el proyecto también involucra esta técnica. Toda la información de la misma la podemos encontrar en la página, que acá la coloqué, que es la página del Servicio Internacional DORIS, que es el encargado de regular la técnica y, bueno, y publicar todas las novedades y, por supuesto, todos los productos que se derivan de esta metodología. Por ejemplo, bueno, para que tengan idea, acá coloqué el resultado de estudios geodinámicos o series de tiempo que se obtienen con DORIS. Por ejemplo, para la estación de Arequipa que está en Perú. Bien, como pueden ver, acá está señalizado un sismo que ocurrió y que se ve reflejado en las componentes que se calculan en este caso para la posición, la componente este, norte y altura. Pero como, volviendo a lo mismo de que no está tan densificada la red en Argentina, es que para este trabajo solamente decidimos utilizar las estaciones permanentes, GNSS o GPS. Bien, la estación que está en el OAFA se encuentra dentro de una red que se denomina, o pertenece a una red que se denomina RAMSAT. Esta sigla significa Red de Monitoreo Satelital Continuo. Y como ven acá es bastante densificada esta red. Entonces, por supuesto, se nos escapa de las manos poder procesar tanta cantidad de archivos. Y lo que se hizo para el proyecto fue seleccionar en función de RAMSAT, una subred de estudio que tiene unas 33 estaciones permanentes, que como verán está bastante densificada en la zona oeste, más precisamente centro-oeste, que es donde más ocurrencia de sismos hay. Entonces, bueno, de esta manera surge el proyecto y, vamos a decir, para beneficio del mismo, bueno, ocurrió el 18 de enero del 2021 un terremoto con una magnitud de 6.4. Si vamos a la historia de los terremotos en San Juan, este es el tercero en magnitud. Tenemos liderando el ranking el terremoto del 77, con, si no me equivoco, una magnitud de 7.2. Luego el terremoto sumamente destructivo de 1944, con una magnitud de 6.9, y lo sigue este terremoto del 18 de enero, con una magnitud de 6.4. Entonces, bueno, por supuesto que no es para nada despreciable esta magnitud, y teniendo en cuenta los daños que causó. Nosotros, justamente viviendo acá en la provincia, sabemos los inconvenientes que causó este terremoto, y además se registraron más de 150 réplicas en las 72 horas posteriores al evento principal. Entonces, bueno, por supuesto no podíamos dejar de monitorear qué había pasado con las estaciones permanentes. Un dato que no es menor es que esta red RAMSAT, que es un proyecto que lleva adelante el Instituto Geográfico Nacional,
contribuye principalmente al perfeccionamiento y al mantenimiento del marco de referencia geodésico argentino, que se denomina POSGAR 07. Entonces, estas estaciones permanentes es importante monitorearlas, porque justamente son puntos que se utilizan de referencia. Esta fue como la premisa principal del proyecto. Y bueno, eventos de este tipo nos demuestran que es importante para los sistemas y marcos de referencia, tanto regionales y globales, hacer este tipo de monitoreos. Y más todavía en zonas sísmicas como lo es San Juan. Bien, la metodología de este trabajo es, bueno, en primera instancia, la selección de la red de estudio en función de las estaciones RAMSAT. El procesamiento de los observables, la construcción de las series temporales, el análisis de los resultados y finalmente las conclusiones que se obtengan. Bien, con respecto a la red de estudios, al principio les mostré una red o una subred que se desprende de RAMSAT, que tenía unas 33 estaciones. Para este trabajo de esa red primaria, se desprende esta subred con unas 16 estaciones. Acá se ve una porción del mapa y como ven, como se muestra acá, la zona de San Juan es la protagonista justamente, ya que el epicentro ocurrió acá en la provincia. Y también se tiene en cuenta el norte de Argentina y el sur. Entonces, lo que se hizo con esta subred fue hacer el procesamiento de los observables. Una aclaración importante es que estas estaciones permanentes trabajan las 24 horas del día. Bien, sus archivos, los archivos que generan de observables, tienen una duración de 24 horas. Por eso se denominan estaciones permanentes, porque están trabajando constantemente todos los días del año. Y para hacer el procesamiento de los observables, se eligió esta metodología que se denomina posicionamiento puntual preciso. Primero, como las dos grandes ramas de procesamiento, tenemos el posicionamiento absoluto y el posicionamiento relativo. El absoluto es generalmente el que hacemos cuando tenemos un navegador, ¿bien? Nos da las coordenadas de la estación, de ese navegador. Mientras que el posicionamiento relativo necesitamos tener un punto de coordenadas conocidas. Bien, las precisiones que tenemos acá no son muy buenas para este tipo de trabajos. Y con el posicionamiento relativo necesitamos atar esas estaciones permanentes de interés que nos interesan procesar a otra estación permanente. Entonces, la idea del trabajo era que obtengamos coordenadas diarias, pero que dependan puramente de la estación. Bien, entonces ahí surge este posicionamiento puntual preciso como opción, y consiste en en el cálculo de la posición de la estación o de donde está ubicado el observador, a partir de las observaciones que se realizan desde allí, incorporando modelos de correcciones de órbita, de antena, de relojes, correcciones ionosféricas, una serie de correcciones dependiendo el software utilizado. En un principio, ya hace unos cuantos años, como unos 10 años más o menos,
esta metodología tomó una importancia para destacar. Y esto surgió porque todavía existen estos software de procesamiento que trabajan con esta metodología de posicionamiento puntual preciso. Y era muy sencillo de calcular en ese momento. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos un archivo de observables, un archivo de observaciones, y simplemente lo mandábamos por internet y con diferencia de minutos, nos mandábamos o recibíamos a nuestro correo un archivo de procesamiento con las coordenadas de la estación. Bien, entonces era una forma muy rápida de obtener el procesamiento de datos, ¿bien? A través de este procesamiento online. Uno de los software más utilizados es conocido como el software canadiense, que solamente, como les digo, elegíamos el modo de procesamiento estático en este caso, porque la estación permanece fija, no se está moviendo. Decíamos que queríamos los datos en el ITRF y demás, y listo, nos hacía el procesamiento. Otro era este software de procesamiento online de Australia. Otra opción es más cerquita en Brasil, una forma de cálculo que se basaba en la canadiense, pero la brindaba el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y finalmente, el Instituto Geográfico Nacional está trabajando en llevar a cabo esta metodología, ¿bien? En brindar este servicio, que la verdad que es bastante ágil y fácil de usar, pero depende de lo que vayamos a hacer con esos datos. Entonces, después surgieron softwares de posicionamiento puntual preciso, pero con la posibilidad de nosotros introducir correcciones. Y así puedo nombrar dos de estos software. Tenemos por un lado el software BNC, que es de la BKG de Alemania, que permite hacer este posicionamiento puntual preciso en modo postproceso, se denomina. Entonces, lo que tenemos que colocar o los archivos que tenemos que cargar en este tipo de software son los archivos de observación, los archivos de navegación y los archivos de correcciones que nosotros tengamos. Uno de los principales son las órbitas precisas de los satélites. Lo mismo tenemos con el software RTCalib. Nos permite hacer este posicionamiento puntual preciso a través de la aplicación RTCapost. Entonces, de esta manera vamos introduciendo los archivos que les he mencionado anteriormente para poder hacer el procesamiento. Entonces, la ventaja es que en este caso nosotros manejamos las correcciones que hay que hacerle a los observables para poder obtener los productos, que en este caso son las coordenadas de la estación. Por eso se utilizó esta metodología que, como les comentaba, ya hace un tiempo que viene tomando fuerza con respecto o al uso de la misma, con respecto al estudio del movimiento cortical. También hay que destacar que estos dos software que presento aquí, el BNC y el RTCalib, también ofrecen la posibilidad de hacer posicionamiento puntual preciso N-trip. ¿Cómo sería eso? En forma rápida, necesitaríamos estar conectados a Internet y conectarnos a una estación permanente que nos envíe correcciones. Entonces, nos evitamos hacer
modo post-proceso y lo vamos haciendo como en forma inmediata, vamos a decir, en tiempo real vamos haciendo el posicionamiento. Pero yo no lo he probado, o sea, personalmente no he usado esta metodología, pero sé que existe. La ventaja para mí del modo postproceso, que es el que utilizo yo, es que principalmente utilizamos archivos de correcciones que están mejorados, ¿bien? Por eso no lo podemos hacer en forma instantánea. Entonces, al tener, por ejemplo, órbitas precisas, los resultados que vamos a obtener van a ser muchos mejores. Entonces, bueno, por eso es la justificación de la metodología que se utiliza. Bien, de los dos software que presenté recién, el BNC y el RTCalib, elegimos el RTCalib, ya que mi grupo de trabajo de la Facultad de Ingeniería lo utiliza actualmente, entonces decidimos continuar con ese software. Es un software libre que lo pueden descargar e inclusive trabaja con datos públicos. Así que no hay ningún problema para poder cualquiera hacer este tipo de procesamiento. O sea, no es un software que necesite licencia, que es algo importante a destacar, ya que los software de procesamiento suelen ser caros. Entonces, es una herramienta bastante importante. Bien, para poder llevar a cabo este procesamiento, esta serie de procesamientos, utilizamos los archivos de observación y navegación que provee el Instituto Geográfico Nacional. ¿Por qué utilizamos estos archivos de observación y navegación? Nada más y nada menos porque estamos utilizando estaciones permanentes que pertenecen a la red Transac del IGN. Bien, entonces, dentro de la página de esta institución, podemos encontrar, acá les puse la página, podemos encontrar los archivos generados por cada una de las estaciones permanentes. Es un dato importante en el caso que tengan que procesar algo, saben que esos archivos están ahí en forma pública, solo basta con poner la fecha, el intervalo de tiempo de toma de los archivos, y los podemos descargar sin ningún problema en forma gratuita. Además, para realizar el procesamiento de estos archivos, se utilizaron órbitas precisas, correcciones a relojes, correcciones por antena, correcciones por parámetros de orientación de la Tierra y correcciones ionosféricas. Todo eso se carga en el software y una vez que se hace todo ese proceso de introducir los archivos complementarios, podemos procesar sin ningún problema y esto dura, la verdad que muy poquito tiempo, tal vez un minuto como mucho. Entonces, la verdad que es un procesamiento bastante rápido y es bastante sencillo si tenemos bien organizados todos los archivos que vamos a utilizar. Hay algunos archivos que son mensuales, otros que son semanales, por ejemplo, el de parámetros de orientación de la Tierra. El archivo por corrección de antenas tiene una duración de meses, va saliendo cada tanto una actualización de ese archivo. Por ejemplo, el de correcciones ionosféricas es un archivo diario, ya que la ionosfera es bastante dinámica. Entonces, bueno, de acuerdo a la característica del archivo, es como con la frecuencia con lo que lo tenemos que descargar. Bien. Una vez que tenemos definida la red,
y decimos, bueno, vamos a trabajar con las estaciones permanentes definidas, descargamos los archivos RINEX de observación y de navegación y los archivos complementarios para hacer el procesamiento y hacemos el procesamiento. Para este trabajo se realizaron las series temporales teniendo o sea, considerando un tiempo de 3 meses. El terremoto fue en enero, entonces consideramos diciembre, enero y febrero. Durante todo ese periodo se estudió el comportamiento de las estaciones permanentes teniendo como referencia estas coordenadas diarias que nos arrojan los procesamientos. Bueno, con todas esas coordenadas diarias, las mismas están dadas en latitud, longitud y altura. ¿Cómo hacemos para obtener estas series temporales? En este caso, utilizamos las coordenadas de referencia de cada una de las estaciones que utilizamos. Cuando ingresamos a la red Landsat, como metadato de cada una de las estaciones, podemos encontrar coordenadas. Esas coordenadas están dadas para una época específica y esas son las coordenadas que hemos utilizado, esas coordenadas de referencia. Entonces, las series temporales se construyen la coordenada de referencia menos la coordenada procesada, ¿bien? La que obtuvimos del procesamiento. Entonces vamos a tener una diferencia en latitud, longitud y altura. Para poder traducir esa diferencia de latitud, longitud y altura, lo que hicimos fue hacer el pasaje a metros. Y las coordenadas se transforman en norte, este y altura. Con la altura no hay ningún problema porque siempre está dada en metros. Bien, la problemática se da con la latitud y la longitud. En ese caso, para que tengan una idea rápida, las diferencias siempre son décimas, milésimas de segundo. Pero para tener una cuenta rápida y una idea rápida, un segundo equivalen a 30 metros. Bien, entonces, si tengo una diferencia de décimas de segundo, bueno, vamos a tener, por supuesto, una distancia menor de corrimiento. Entonces, bueno, esa fue la metodología, transformar esas diferencias de latitud, longitud, a norte y este, a componentes norte y este, y la altura no tenemos problema porque ya está dada en metros. Y bueno, después de este procesamiento, la construcción de todo esto se fue volcando en planillas para poder hacer las diferencias entre las coordenadas. La coordenada de referencia siempre fue la misma, porque si cambiamos la diferencia, por supuesto, la referencia, perdón, vamos a tener diferencias en lo que obtengamos y no es lo que queremos reflejar nosotros. Entonces siempre se mantuvo, a lo largo de esos 3 meses de análisis, se mantuvieron las coordenadas de referencia que son las publicadas por el IGE. Acá para empezarles a contar los resultados que se obtuvieron, empecé por la estación permanente más cercana al epicentro, o las más cercanas. Está la estación Casleo, que se ubica en el Parque Nacional El Leoncito, en el predio del observatorio, el Casleo. Bueno, esta era como que era la más cercana y estimábamos que iba a presentar grandes deformaciones, que en realidad no fue así. Se observa la alteración
que inclusive también se da acá en altura días posteriores, pero no arrojó lo que esperábamos, le voy a ser sincera. Luego seguimos con la estación permanente CSJ1, que se ubica en Sarmiento, que también está cercana a la zona del epicentro, y pasó lo mismo que con Casleo, no nos arrojó grandes diferencias. Luego seguimos con la estación OAFA y con la estación RODE. OAFA, bueno, se encuentra acá en la sede central, en la ciudad. RODE se encuentra en Iglesias. Y siempre vemos que se ve reflejado en la serie temporal, pero no presenta grandes movimientos. Bien, son centímetros la diferencia. Y acá tenemos la estación permanente Dino, que se encuentra en el Parque Ichigualasto. Bien, y ya les voy a contar un poquito más ampliado después en las conclusiones. Una vez que salimos de San Juan, nos vamos al noroeste de la provincia con la estación Laraj, que está ubicada en La Rioja, y la estación Tilcara. Acá nos vamos bien al norte. Pero bueno, queríamos ver qué tanto alcance tuvo el terremoto, porque, por ejemplo, el gravímetro que tienen en Hago, en La Plata, registró el terremoto. Bien, entonces, bueno, si lo registraron en La Plata, posiblemente se podría ver algo reflejado en Tilcara, ¿por qué no? Entonces, bueno, se tuvo en cuenta esta estación, que como ven acá, se ve también reflejado. Algo para destacar, que lo vi en las estaciones del norte, que si no recuerdo mal, el 27 de febrero, aproximadamente, en esa fecha, se ve una diferencia de coordenadas. Tal vez ha habido un sismo en esa zona y eso se ve reflejado ahí en estas series temporales. Pero bueno, como el sismo protagonista era el del 18 de enero, eso ya lo estudiaremos próximamente, queda ahí en el tintero. Luego nos vamos al noroeste de San Juan y con estas 3 estaciones. Allá acá empezamos a ver que ocurre algo llamativo entre Dino, la estación de La Rioja y esta, que está en Córdoba. Pero bueno, acá verán que ocurre lo mismo, siempre se ve reflejado, y luego como que vuelve a su tendencia normal de movimiento. Luego al suroeste de la provincia de San Juan nos vamos a estas estaciones que están en Neuquén. Y aquí tenemos, si no me equivoco, las últimas. Y pasamos al análisis de estos resultados. Para tener en cuenta este análisis o poder realizarlo, primero, los datos procesados se obtuvieron con desviaciones estándar, como se muestran acá, ¿bien? Con estos valores, para la componente norte, este y altura. Bien, estas son las desviaciones estándar producto de los procesamientos que se realizaron. Y, por supuesto, para el análisis de estas gráficas es importante tener en cuenta la ubicación geográfica de cada una de las estaciones. Bueno, con todos estos datos se obtuvieron una serie de conclusiones. Bien, si bien este terremoto tuvo una magnitud muy importante y más de 150 réplicas, no se observaron alteraciones significativas en las coordenadas de las estaciones permanentes.
¿A qué me refiero con alteraciones significativas? He tenido la oportunidad de, hace unos cuantos años, procesar archivos de estaciones permanentes cuando ocurrieron los grandes terremotos de Chile, el terremoto de Maule, y las diferencias entre las coordenadas eran de metros, ¿bien? O sea, eran diferencias muy grandes. Y en este caso no son diferencias tan grandes como las que tal vez esperaban, ¿bien? Entonces, por eso destacamos esto. No son significativas, teniendo en cuenta que en algunos terremotos anteriores las diferencias entre las coordenadas son de metros, ¿bien? Algo para destacar es que las diferencia entre las coordenadas publicadas por el IGN versus las coordenadas procesadas, en general para todas las estaciones consideradas, reflejaron diferencias positivas en latitud, mientras que se obtuvieron diferencias negativas para la longitud y la altura. ¿Bien? Esto es importante de definirlo porque la latitud, o sea, estas diferencias en latitud y longitud, nos permiten tener idea de cómo es la tendencia del movimiento de estas estaciones. Por eso se destaca aquí en las conclusiones. Bien, esto significa que al tener estas diferencias positivas en latitud y negativas en longitud, que la tendencia de movimiento de las estaciones permanentes es en dirección noroeste. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre la latitud cada vez es menor, es como que va subiendo el punto. ¿Bien? Y a su vez se va alejando, vamos a decir, de la referencia, por eso obtenemos latitudes cada vez mayores. Esta tendencia de movimiento se corresponde con el modelo VEMOS 2017 presentado en el webinar CIRGAS del año pasado, donde si consideramos es esta zona, la de estudio. Por ejemplo, la zona de San Juan. Con respecto a la altura, en todas las estaciones se obtuvieron alturas mayores. ¿Bien? Las alturas que obtuvimos luego de los procesamientos siempre fueron mayores a la altura publicada por el Instituto Geográfico Nacional. Bien, yo les decía cuando estábamos viendo las gráficas que lo llamativo es lo que ocurre con las estaciones Dino, Ladaj y Ojoa. Con respecto a las longitudes, se da algo particular con estas tres estaciones. Bien, antes del terremoto presentaban una tendencia de movimiento, un drift hacia el noreste. Pero luego del terremoto del 18 de enero, la tendencia de movimiento cambia hacia el noroeste. Bien, entonces en un principio arrancamos con todas las fichas de cambio puestas en la estación Casleo y CSJ1, pero después de los procesamientos, o los procesamientos nos permitieron ver que lo interesante estaba a 300 kilómetros del epicentro. Bien, lo primero observamos esto fue en la estación Dino, que acá se observa que después del terremoto ya la tendencia de movimiento cambia. Y lo mismo ocurre acá, con la estación de La Rioja y en la estación de Córdoba. Bien, entonces significa que este terremoto fue un
un punto de inflexión con respecto a las longitudes de estas 3 estaciones. Esto afirma que las velocidades, que en algún momento se creía que eran constantes en el tiempo, pero no, esto nos afirma que las velocidades no son constantes en el tiempo, ¿bien? Un punto se puede mover de una determinada manera y luego, por X motivo, puede cambiar su tendencia de movimiento. Y uno de los principales agentes de cambio son los eventos sísmicos de gran magnitud, como fue este evento de enero. Por supuesto que queda seguir, o sea, continuar este estudio para ver si este comportamiento continúa o las estaciones presentan un movimiento elástico, es decir, vuelven a su posición anterior y a su tendencia de movimiento anterior. Pero bueno, eso está en estudio en este momento y bueno, veremos lo que nos arrojan luego los procesamientos que vayamos haciendo de los meses posteriores a febrero, que es lo que se tiene en cuenta hasta aquí. Bien, y aquí finaliza todo. Bueno, les repito nuevamente, este trabajo continúa y por supuesto hay que comparar también lo que arroja la técnica DORIS. El trabajo presentado ahora solamente involucra a la técnica GPS, pero bueno, también sería interesante hacer la comparación entre los resultados de ambas técnicas. Así que bueno, todo eso queda como tarea para nuevas publicaciones. Así que bueno, espero haber sido clara y bueno, si tienen alguna pregunta, espero atender sus inquietudes.